1994, 1995. México prácticamente declara al mundo una moratoria. Cuidado. Si México declara moratoria, sigue Brasil. Y después de Brasil, Argentina. Y después, ¿quién vendrá? Es un efecto dominó. Tenemos que parar. No tienes dinero, yo te doy de lo mío. Yo te doy de la Reserva Federal. Es decir, del dinero de los norteamericanos. ¿Cuánto quieres? ¿Qué hacemos? Transfirió $100,000 millones, una cosa así. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque era una situación gravísima en términos de efecto dominó. Si México se declarara moratoria, el sistema de colaboracionismo se rompe. El sistema de flujos y reproducción internacional. No puedes pagar, no te preocupes, yo te doy de mi dinero. Abrimos las arcas de la Reserva Federal, el banco más poderoso del planeta Tierra, que es dinero de los norteamericanos, y nos lo dieron a los mexicanos. Claro, era un pelo de gato, ¿no? Era una miseria, bueno, comparado con el dinero que tienen. Pero esto le sirvió para que el sistema siguiera reproduciéndose en la lógica colaboracionista. Si te vamos a dar tu reforma migratoria, pero va a ser bajo nuestras condiciones. Y así viene todo lo demás. Claro, aquí, evidentemente, el poder político tiene mucho que decir en términos de negociación. No solamente en la esfera financiera y económica, sino también en la esfera política. ¿Estamos? Nosotros tenemos un arma muy importante que no la hemos sabido utilizar, por cierto, que es la mano de obra. La economía norteamericana puede incluso colapsar si no se usa esa mano de obra. No hemos sabido negociar. No hemos sabido negociar. El petróleo en el Golfo. No hemos sabido negociar, no hemos sabido presionar. Tenemos que presionar desde el ámbito eminentemente político. Ahora, me decía un investigador, estábamos en la Universidad de Puebla, es probable que las compañías transnacionales entren a Pemex. Señores, ya entraron. Señores, ya entraron. Ya hay contratos en Pemex. Ahora, aquí viene una de las consecuencias más terribles en términos de gobernabilidad que va a suceder en los próximos años. ¿Qué sucederá cuando los mexicanos se nos acabe el petróleo? Si del petróleo estamos sacando muchas fuentes, ¿verdad? Muchas reservas para el gasto social, pero para también mantener un sistema burocrático sumamente complejo y difícil y muy poco productivo, que mantener. ¿Qué es lo que va a suceder si no fortalecemos el ahorro interno, la infraestructura económica, que muy bien aquí los expertos en economía conocen? Se nos puede colapsar incluso la sociedad. Bien, el proyecto neoliberal impuesto por el norte no es solo económico, como podemos ver, es social, es político, y conlleva un estilo de democracia que requiere un Estado funcional para implementar una geocultura y una geoeconomía. El neoliberalismo no ofrece alternativas frente a la crisis social actual. ¿Cuál es la crisis social actual? La ingobernabilidad. ¿Por qué no entonces entregar la electricidad, el petróleo, nuestras fuentes de riqueza a los extranjeros, si los mexicanos hemos demostrado que nosotros no lo podemos administrar? Y el comprador, en la era de la globalización y en la era terrible del neoliberalismo, lo que quiere es un servicio eficiente. Para eso está pagando. Y además un servicio carísimo. Calles sin baches, luz sin apagones, teléfono no subvencionado. Entonces,
la lógica precisamente de la globalización nos va a conducir a este terreno. ¿Quién puede administrar de la mejor forma posible esos bienes? Bueno, y ya está demostrado en Medio Oriente que a la hora que el imperio se le termine los recursos, no nos va a pedir, va a invadir. Además, va a invadir. Bien, otro, por favor, otro punto. Ustedes van diciendo del tiempo. Gracias, maestro. Bien, entonces, bueno, ahí hay una gran responsabilidad, no solamente de la reforma energética, que ya está en su agenda, en las agendas de los poderes, sino también de la administración específica que estamos haciendo de esta riqueza. Porque de lo contrario, el fenómeno de los fenicios nos podría sorprender. Solamente comprar. ¿Y cuándo vamos a fortalecer nuestro ahorro interno? Si ustedes están viendo, todas las cosas que se están vendiendo son de China. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos produciendo nosotros? No que estamos comprando. Porque siempre cuando compramos es déficit para nosotros. A la larga, más bien, al corto plazo, esto tiene una factura, tiene un costo. Y el costo puede ser, yo considero, un colapso, un terrible colapso, ¿cierto? Que puede suceder en México. Estaban diciendo, ¿y por qué no vendemos Pemex? Entonces, ¿para qué nos ha servido Pemex? Para mantener no sé, a una familia de políticos. ¿Para qué nos ha servido Pemex? Entonces tenemos que revisar cruda y de manera muy realista la administración de las fuentes de la riqueza. Bueno, México es libre, por ejemplo, en producción de plata. ¿Qué está sucediendo ahí? Venderla no sería, en mi opinión, la solución. Bien. Otro fenómeno que está afectando de manera fundamental el medio democrático en México es el siguiente. El ocaso de la política tradicional, y bueno, aquí es el nombre que nosotros le dimos a un artículo que se publicó en la revista Espacios Públicos, y la aparición precisamente de los predestinados al poder. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que hoy en día vivimos un ocaso de la forma tradicional de ser político. ¿Por qué? Porque hoy se presenta el ocaso de la eficiencia de los partidos políticos como fórmula tradicional para llegar al poder político. Hoy, por ejemplo, el Estado ha sido ocupado, prácticamente utilizado, como un sector o un departamento o una asociación jurídica que es operada en función de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, para realizar sin obstáculos y con esta ayuda de la democracia colaboracionista sus objetivos en la esfera política. Es así como la capacidad de los partidos políticos como conductores de las grandes ideologías ha desaparecido. Hay una ausencia de definición filosófica, ideológica, incluso yo diría de identidad. Están siendo rebasados por la confusión ideológica que aparece evidentemente con la era de la globalización. El abstencionismo, la corrupción, el descrédito. Emergen aquí dos actores fundamentales, incluso, yo diría, a nivel internacional, más importante que los partidos políticos, porque los partidos políticos van a ser utilizados para imponer sus líderes. ¿Listo? Bueno, cuando les habláis, por ejemplo, la jefa de la diplomacia norteamericana, la jefa del Departamento de Estado, sin duda alguna, norteamericana, proviene del Enterprise Institute. El Enterprise Institute es un think tank, es un tanque de pensamiento.
Es una empresa privada, no es un partido político. Claro, se identifica con un partido político, que es el de los republicanos, para ocupar ese puesto. Pero ellos no tienen una ideología de un partido, tienen la ideología de su empresa. Schultz, de la Becher, la gran compañía Becher, es una de las más grandes corporaciones internacionales que está operando en todo el mundo y que está transformando la faz citadina, por ejemplo, de los principales escenarios y valles de Medio Oriente. Claro, aquí aparece algo que yo aprendí de Jalil Ferrame en Nayarit hace medio año, pero tuve la suerte de estar con el Premio Nobel mexicano, ustedes saben, Premio Nobel mexicano. Él nos decía algo muy importante. Estas grandes corporaciones, por ejemplo en el sector energético, como la ExxonMobil, se están agotando porque sus recursos se están acabando y por lo tanto su poder está en crisis. ¿Qué sucede? Que la energía o las últimas reservas de energía, como si fuera una bendición divina, los tienen los países en vías de desarrollo. Eso es lo que me dijo. ¿Quiénes son? Brasil, México, Kuwait, Arabia Saudita, Irak, tienen petróleo. Por lo tanto, esas empresas que antes nadie les hacía caso porque eran ineficientes, ahora todo el mundo les hace caso, pero por el último oro que tienen, el petróleo. Pero es como una bendición divina. ¿Por qué? Porque son paraestatales. Pero ahí llevan su castigo. Ahí llevan su castigo. Entonces las otras compañías, las 7 hermanas, las grandes compañías transnacionales como la ExxonMobil, ¿no?, se quedaron sin petróleo, sin el recurso. Tienen una infraestructura de poder político y de representación a nivel planetario sumamente brillante, importante, pero no tienen el recurso. Por eso las guerras. Por eso las guerras. El primer ministro británico de Asuntos Exteriores dijo: señores, esta guerra, por favor, de Irak es para traer el petróleo de Medio Oriente. Al otro día lo amaneció envenenado. Ellos mismos lo asesinaron con la lengua negra. Jamás se supo nada. Fue el primer ministro del exterior de Inglaterra quien dijo eso. Ahora, ¿qué está apareciendo aquí? Bueno, aparecen 2 actores fundamentales. Las corporaciones transnacionales, que es el inciso A, como agentes rectores del proceso económico y político actual. Ya no los partidos políticos, por eso se llama el ocaso de la política tradicional. Y aparece B, la formación de sectas y hermandades. Los huesos y las calaveras. Bueno, hay incluso tradiciones en la diplomacia internacional, por ejemplo, los masones, el Opus Dei, los caballeros de Colón, en fin. El poderosísimo club de Bilderberg, ¿no?, que es una de las élites del poder mundial, ¿cierto? Donde están incluso representados algunos de los jeques, ¿cierto?, árabes que están manejando el petróleo en el mundo, ¿no?, reyes, en fin. De estas sectas y hermandades proviene la definición y la plataforma para asignarle a un partido quién va a ser su representante. Estaba comentando en el caso de McCain. McCain es el hijo predilecto de los señores de la guerra. Se les llama así. Bueno, antes, en la época de John Fitzgerald Kennedy, se les llamó, se les llamó con una grosería, de son of a bitch. Eran los hijos de una mala palabra, ¿no? Los hijos de... Pero ¿por qué se les llama así? Porque a ellos no les importaba más que sus intereses.
y su dinero. Y eran capaces de asesinar al presidente de la República. En aquella época, John Fitzgerald Kennedy. Y lo demostraron. Y John Fitzgerald Kennedy les decía así. Hay una interesantísima anécdota que está en William Domo, ¿Quién gobierna los Estados Unidos? Se llama así el libro, es un libro bellísimo, que se llama ¿Quién gobierna los Estados Unidos? Imagínense, escrito por William Domo, que dice una cosa muy interesante. Alguna ocasión Nixon se les acercó y le dijo: es más fácil ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que ser representante de ustedes. Se estaba refiriendo a los hijos de... porque son hombres y se les conoce también como los señores de la guerra. Bueno, McCain, el representante McCain, es uno de los favoritos de los señores de la guerra. Pero a mí me pasaron la información, estaban comentando que algunos de estos líderes ya están controlando el financiamiento de la campaña de Obama. ¿No? Y si te controlan los recursos en tu campaña, prácticamente te están tratando de controlar la voluntad política. Entonces ningún elemento aquí queda en el azar. Todo está controlado. Bien, esta formación de sectas y hermandades, como algunas de las que ya cité, aparecen como los espacios sociales donde son seleccionados por la nueva élite del poder los líderes predestinados a conquistar el futuro inmediato del mundo. Aparecen, por ejemplo, elementos esotéricos. Si ustedes quieren ampliar el tema, pueden consultar este artículo, ¿verdad? En el caso de la política tradicional, donde nosotros descubrimos, por ejemplo, pues que tiene simbolismo, que tiene esoterismo, que tiene una serie de ideales, que tienen símbolos compartidos, que se identifican entre ellos, así como la utilización de la suástica, por ejemplo, para los nazis. Ellos utilizan otros símbolos, hermandades, se casan entre ellos, vamos, sus familiares, en algo que William Domo llamó el social register. Pero si ustedes quieren ampliar sobre el tema, ahora ahí vienen algunas otras fuentes de información que podrían servir para descubrir quiénes son estas sectas y quiénes son estas hermandades. Ahora, todo el mundo puede hacer la talacha política, sí, pero nosotros decidimos quién es el líder. ¿No? Sí, digo la democracia, y símbolos, sí, lo que tú quieras, pero nosotros controlamos quién es el líder y le damos la fuente de financiamiento. Claro que cuando gobierne podrá hacer todo lo que quiera, pero con nuestro estilo, con el perfil que nosotros requerimos para la reproducción de sus intereses. ¿Estás de acuerdo o no? Y aquí, bueno, aparecen algunos cadáveres, ¿no? Si no estás de acuerdo, te puedes ir despidiendo, ¿no? Al ámbito académico, ¿verdad? O puedes continuar hasta donde nosotros queramos, ¿no? Es decir, ellos no gobiernan directamente, ni les interesa. Por eso hay muy pocas fotografías por ejemplo, del grupo de Bilderberg, muy pocas fotografías. Se sabe que hay importantes también asesores involucrados, como por ejemplo Henry Kissinger, que está metido incluso en intereses de corporaciones transnacionales en China, en Europa, ¿verdad? Y por ahí aparecía un artículo brillantísimo, ¿no?, sobre el mito del milagro chino, donde atrás de China se encuentra la infraestructura financiera y económica del norteamericano. Bien, pasemos a la otra. Bueno, se requiere hoy en día una serie de procesos desencadenados por el ajuste neoliberal que conlleva una mayor exclusión de sectores sociales, siendo necesario replantear radicalmente las relaciones entre los sectores sociales y los partidos, a partir de la democratización de la política y la cultura. Bueno, aquí es importante destacar que nadie va a luchar por nosotros si nosotros no luchamos por nosotros.
los dicen en la experiencia, y por eso ponemos aquí, estamos poniendo dos ideas: la pobreza y el corralito. El corralito fue lo que sucedió precisamente recientemente en Argentina, donde la crisis económica llegó a tal grado, a tal magnitud, que el dinero no servía. Y se comenzaron a utilizar las fuentes, las relaciones, por ejemplo, de trueque. Yo te cambio un kilo de arroz por frijol. Entonces decían, pero los que más daban a los pobres, ¿quién cree que eran ustedes? Los pobres. Los pobres eran los que más ayudaban a los pobres. Por ejemplo, lo que sucedió en el Corralito. Por eso, los movimientos populares, los partidos políticos, las personas y las instituciones académicas de la región deben articularse a nivel sub- y suprarregional para intercambiar experiencias de organización y construir estrategias comunes de acción. ¿Por qué? Porque el hombre frente al neoliberalismo y la globalización está solo. Aquí nadie ayuda a nadie. En el mundo de la globalización está solo. Por eso, en todo caso, debemos de rescatar esta infraestructura incipiente, yo diría, de organización mínima, para articular, y como muy bien decía el maestro Reyes Valencia, Daniel Reyes Valencia aquí presente, definir políticas públicas de acorde con esos intereses. Porque de lo que se trata aquí en esta lógica de la direccionalidad de la historia es de desarticular, es de quitar la ideología, la base de identidad, la base cultural, para que nos enfrentemos solos y desarticulados en este mundo donde prevalecen esos intereses. Bien. Bueno, no sé, aquí hay otras referencias de Norbert Lehner, donde apuntaba que hay una retrospectiva sobre América Latina en la década de los 80, muestra un cuadro contradictorio. Gobiernos democráticos que se instalan en toda la región y al mismo tiempo una profunda crisis económica que sacude las estructuras sociales. Y aquí viene una de las grandes dilemas que ya apuntaba el doctor también Jiménez Cabrera. ¿Quieres democracia? No pidas riqueza. Democracia muchas veces es el hábito de la dilapidación. Dales todo a los que gritan para que dejen de gritar. Dilapida los recursos. Construye calles donde no debe de haber, hospitales donde nadie los va a utilizar. Lo importante es que se vea. Derroche, consumismo, compra voluntaria, una dilapidación excesiva. Pero esto, ¿qué representa? ¿Qué costo tiene? Una economía de desastre. Ahora, aparecen regímenes más autoritarios, por ejemplo, Japón, dinastías, Taiwán, los famosos NICs, New Industrial Countries, ¿no? Los países de nueva industrialización, los famosos NICs, o los tigres asiáticos, Malasia, Hong Kong, Taiwán, Singapur, son regímenes prácticamente dictatoriales, pero su economía la tiene de lujo. Son economías poderosas. Tú volteas, pero no tienen democracia. Si ustedes no tienen democracia y están mal en la economía, están mal en los dos escenarios. Nosotros no tenemos democracia, pero una economía está para arriba. No, pero son dictatoriales, sí, eso no importa. Esa vía política para ascender en este sistema no sirve. ¿No? Entonces, aparece este fenómeno de la dicotomía. ¿Quieres desarrollo económico industrial? Pon a funcionar las industrias, pero las industrias también van a contaminar. ¿Quieres proteger el medio ambiente? Entonces,
no impulses demasiado la industria contaminante. Son dilemas, dicotomías a las que en esta era estamos ya enfrentados. ¿Qué queremos en México? Una democracia costosa, derrochista, con una economía deficiente, o un equilibrio. El equilibrio es la opción más difícil de lograr. Bien, estamos aquí en la perspectiva de la democracia en México. Bueno, se ha demostrado que últimamente la alternancia en la dirección política del país de un partido u otro no significa la democratización de la sociedad. Representa solo un avance que permite transformaciones políticas, jurídicas y sociales orientadas a la democratización de la sociedad. Sin embargo, el nuevo régimen debe establecer una separación clara respecto al régimen antecedente, para que haya una adecuada diferenciación en los cambios propuestos y en un proceso de instrumentación. La alternancia política en México, por lo pronto, tiene sentido en cuanto a la creación de las condiciones propicias para remover algunos obstáculos a la democratización interpuestos desde el propio gobierno. Se logra la apertura controlada y restringida del sistema político, ciertamente, con objetivos de democratización, pero la alternancia no es la democracia implantada en la sociedad, sino el primer paso que inicia el proceso para llegar a esto. Por eso hablamos de una transición hacia la democracia. Y todos estos problemas y retos que debemos ir afrontando como sociedad, porque para erradicar una cultura ancestral de la impunidad, de la riqueza, tenemos que comenzar desde la misma estructura cultural y educativa. De nuevo está el fracaso de Fox. El principal fracaso, en mi opinión, fue precisamente esta imagen impactante de democracia. En el enfrentamiento de Vicente Fox contra la Bastilla también estaba un enfrentamiento de visiones políticas distintas. Uno de los errores de Fox fue comprar y poner en el cargo a Santiago Krill, porque al hacerlo compró las controversias con otro personaje, con López Obrador. Desde ese momento se comenzaron a gestar las condiciones de conflictividad política que desencadenaría el proceso del famoso desafuero, que concluyó con una estrepitosa renuncia del hombre considerado calificado más fuerte del presidente, que era el general Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República. Un fracaso en términos legales, un fracaso en términos del manejo de su principal representante que administraba la justicia, ni más ni menos que el ex abogado general de la Nación. La experiencia democrática que garantizaba la transparencia y certeza que llevó a Fox en el 2000 a la presidencia terminó su sexenio en una práctica por demás cuestionada en las dudosas elecciones del 2006, donde los ciudadanos ni siquiera tuvieron el derecho de tener acceso a los votos ya computados por él. Incluso se podría hablar, como yo ya lo revelé, de una caída del sistema similar a la que vivimos en 1998. Hoy en día se presentan nuevos planteamientos políticos. Se presenta la necesidad de una forma nueva de administrar los recursos, una política de austeridad a todo nivel que reduzca el altísimo costo del funcionamiento del gobierno. La lucha contra la corrupción, que es la más dañina para la sociedad. Aproximadamente, me han referido a los especialistas, que nos cuesta el 25% en términos de equivalencia al Producto Interno Bruto. Promoviendo, evidentemente, una actuación honesta. Cancelar privilegios fiscales, combatir la evasión fiscal y los privilegios de unos pocos para no pagar. Tenemos el escandalosísimo caso, que por cierto todavía está resuelto, el caso precisamente de Banamex,
¿verdad?, vendido a Citigroup, uno de los más poderosos del planeta Tierra en términos financieros. Los señores no pagaron impuestos. Es decir, los que más tienen, que son las grandes corporaciones transnacionales, volvemos a lo mismo, los señores no pagan impuestos. Ya nosotros, ¿verdad? Caramba, este impuesto, ¿cómo se llama? De la tenencia, ¿verdad?, y del nuevo impuesto de los depósitos y del nuevo... Eso sí tiene que pagar. Los más pobres tienen que pagar. Los grandes grupos transnacionales financieros que cuentan con los recursos y mucho más, ellos no pagan.